Bien, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. De nuevo nos ponemos en contacto para alabar el nombre del Señor y también para meditar en su santa palabra. Hoy traigo para compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios que nos habla de su misericordia, de su gracia, pero también nos habla de su fidelidad, del poder del Señor Jesucristo, que es un poder que se mantiene. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y las cosas que hizo en el pasado Él es capaz de hacerlas hoy. Pero todo tiene que ser hecho de acuerdo con la voluntad y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. De tal manera que al comenzar este tiempo de alabanza al Señor y de meditación en su palabra, yo quiero invitarles a que tengamos un momento de oración, como debemos comenzar toda reunión espiritual. ¿Okay? Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia, Señor, en este momento. Cuando comenzamos, Señor, este tiempo de alabanza y de meditación en tu palabra. Señor, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno, lo que cada uno siente, lo que cada uno experimenta, lo que cada uno está viviendo en este momento, Señor. Conoces, Señor, los anhelos, conoces los temores, conoces, Señor, qué es lo que llena nuestras vidas, lo que nos da alegría. Tú lo sabes todo, Padre. Y nos presentamos delante de ti con agradecimiento por todas tus bondades, pero también, Señor, con nuestras ansiedades y nuestras cargas, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú puedes, Señor, y tienes el poder y la autoridad para librarnos de cualquier cosa que nos aflija. En este tiempo, Señor, cuando esta pandemia tiende, Señor, a reducirse en cuanto a las personas que son afectadas, te pedimos por esos que han sido afectados, te pedimos que tú pongas tu mano, permite, Señor, que ellos tengan una recuperación que sea total, permite también por tu gracia y bondad, pero de acuerdo con tu voluntad y propósito, Señor, que se pueda conseguir una solución a este problema, no solamente, Señor, por lo que afecta la salud de las personas, sino la economía y todo lo que eso, Señor, implica en la vida de los individuos y en la vida de la familia. Alabamos tu nombre, pedimos que tu Espíritu Santo ponga el sello, Señor, de tal manera que podamos tener un momento, un tiempo de gozarnos alabando y bendiciendo tu nombre. Amén. Quiero invitarles a que canten conmigo un coro que dice: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Sí, grande es su fidelidad. Y la fidelidad de Dios no es por unos años, no es por una década. La fidelidad de Dios es por siempre, es por la eternidad. Por eso podemos nosotros descansar en eso de que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a su palabra. Bendito sea su nombre para siempre. Y hablando de la fidelidad de su palabra, quisiera invitarle, si usted tiene su Biblia allí,
a que busque el Salmo número 107. Un salmo donde habla de las maravillas de Dios. Salmo 107, y vamos a leer comenzando en el verso 23 y leeremos hasta el verso 31. Salmo 107, desde el verso 23 al verso 31. Y dice así la palabra de Dios: Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Cómo se parece eso a lo que está pasando hoy? Cuando el mundo está entretenido o, vamos a decir, enaltecido en su conocimiento, en su desarrollo técnico, pero de pronto se desata una pandemia como sucede hoy en día, y toda su ciencia es inútil. No importa la tecnología, no importa lo que el ser humano haga, llega un momento en que toda la ciencia no funciona. Versículo 28 dice: Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de todas sus aflicciones. Creo que es algo que es necesario hoy, porque en su soberbia el ser humano quiere sacar a Dios. Hace pocos días el gobernador del estado de Nueva York decía, cuando se produjo como un aplanamiento, lo que llaman un aplanamiento de la curva, y comenzaron a descender el número de muertos, dijo: esto no lo ha hecho Dios, Dios no ha tenido nada que ver con esto lo hemos hecho nosotros. ¿Ve? Sin embargo, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscar mi rostro y se convirtiere de su mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por supuesto, cuando habla de mi pueblo, no está hablando de todo el mundo. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Está hablando de sus hijos, de aquellos que forman parte de su familia. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que clamar. Tenemos que clamar por la ciudad, por el lugar o el país donde vivimos, que Dios extienda su misericordia. Vuelvo a leer el verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Gloria al nombre del Señor. No importa si alguno de los que me está viendo ahora mismo se ha conectado, aún no le ha dicho a Cristo: entra a mi corazón. Pero si usted clama al Señor con toda su alma, con honestidad, la Biblia dice en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado, Dios humilde, Dios no desprecia. Muchas de las personas que sanó Jesús ni siquiera eran sus discípulos, ni siquiera eran sus seguidores, pero clamaron y mostraron una fe tal que el Señor se detuvo, les prestó atención e hizo milagros en sus vidas. Y el Señor es el mismo, entonces también puede hacer milagros en el día de hoy. Hay un himno tradicional que dice: tengo paz. Y esta semana yo publiqué en Facebook y en YouTube algo sobre la historia de este himno, de cómo nació este himno, y decía que este himno nació, es una historia terrible de un hermano que mandó a su familia a Europa, y la idea era que iban a unirse a un famoso evangelista, Moody, en una campaña evangelística que iba a hacer en Europa, y luego se irían de vacaciones. Pero mandó a su familia adelante, y el barco donde iban se hundió, sus 4 hijas murieron, y su esposa apenas se salvó.
Y después de esto él compuso este himno que dice: a veces en valle de sombra debo andar, el mar ruge cual vendaval, mas sé que Jesús siempre me sostendrá, y yo puedo decir, tengo paz. A veces en valle de sombra debo andar, la mar ruge cual vendaval, mas sé que Jesús siempre me sostendrá, y yo puedo decir, tengo paz, tengo paz, dulce paz en mi alma. Jesús puso paz. Si vienen tormentas, problemas o pesar, Satán quiere hacerme dudar, mas sé que Jesús siempre me sostendrá, y yo puedo decir, tengo paz, tengo paz, dulce paz en mi alma. Jesús puso paz. Jesús es mi amigo, conmigo Él irá. Su amor mi amparo será. No tengo temor, me rodea su amor, y yo puedo decir, tengo paz, tengo paz, dulce paz en mi alma. Jesús puso paz. La última estrofa dice: y cuando esta vida yo deba abandonar, iré con mi Dios a morar, y allá en la luz estaré con Jesús, y por siempre diré, tengo paz. Y cuando esta vida yo deba abandonar, iré con mi Dios a morar. No allá en la luz estaré con Jesús, y por siempre diré, tengo paz, tengo paz, dulce paz
Jesús puso paz. Antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, quisiera que pusiéramos este tiempo en oración en las manos del Señor. Padre Celestial, agradecemos, Señor, que nos hayas permitido en este día tener esta oportunidad, porque cada vez que tu palabra es anunciada, tu palabra que es viva, Señor, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, tu palabra que trae sanidad, que por tu palabra, Señor, creaste todas las cosas, entonces es un privilegio, Señor, escucharla. Es una bendición. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones conforme a lo que tú sabes que necesitamos escuchar. Y que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, que esa palabra, oh Dios, no quede en el aire, sino que nos apropiemos de todo aquello que pueda fortalecernos, ayudarnos, Señor, para ser cristianos, discípulos, conforme a tu voluntad. Hijos tuyos, Señor, que te representemos dignamente en un mundo lleno de confusión, de dudas y de maldad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. La meditación de la palabra del Señor en el día de hoy la voy a basar en una porción del Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Y si usted tiene su Biblia allí, voy a pedirle que la tenga a mano, Lucas capítulo 8, y vamos a ir al versículo 22. Lucas 8 y versículo 22. Y el tema que voy a compartir con ustedes le he puesto como título: tormentas que exponen nuestra fe. Tormentas que exponen nuestra fe. Y este pasaje nos presenta a Jesús a orillas del mar de Galilea, enseñando a las multitudes, dice allí, hablándoles acerca del reino de Dios. Y después de haber pasado buen tiempo enseñándoles la palabra, llegó la noche y Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Estaban a orillas del mar de Galilea y Jesús le dice: vamos a la otra costa, en otras palabras, pasemos al otro lado. Bueno, los discípulos se aprestaron a hacerlo y se montaron en el bote y comenzaron a navegar. Pero cuando el bote estaba ya bien entrado en el mar de Galilea, lo sorprendió una tormenta repentina, una tormenta que no esperaba. Es posible que antes, cuando Jesús les dice vamos al otro lado, el cielo se viera despejado. De no ser así, posiblemente, acordémonos una cosa, los discípulos, los apóstoles, eran la mayoría de ellos profesionales, marinos, vamos a decir profesionales, eran pescadores. Y sabían distinguir cuando venía una tormenta, cuando convenía navegar y cuando no era conveniente navegar. De tal manera que en este caso, posiblemente ellos no vieron nada que les indicara que habría una tormenta. En primer lugar, quiero que noten lo siguiente. Es Jesús quien les dice: pasemos al otro lado. O sea, los discípulos ignoraban que se iba a desatar una tormenta. Mi pregunta es, ¿lo ignoraba Jesús también? Pero sucedió. Hubo una tormenta, se desató una tormenta. ¿Pero qué es una tormenta? En el mundo físico, una tormenta es una manifestación violenta y descontrolada de las fuerzas de la naturaleza que nos amenazan y ponen en riesgo nuestra seguridad. Eso es una tormenta desde el punto de vista físico. Pero hay tormentas que no son físicas, pero detrás de ella también actúan fuerzas. En el ámbito emocional también se desatan tormentas. Por eso, cuando una persona está viviendo tiempos prolongados de dificultades, muchas veces dice: esto me tiene atormentado, o esto me tiene atormentada. En el ámbito emocional, entonces, una tormenta ocurre
cuando nuestro estado de ánimo es sacudido por una crisis que no podemos controlar. Las tormentas físicas nadie las puede controlar. Nadie puede controlar un huracán, nadie puede controlar un tornado. Y cualquier situación que en nosotros produzca un estado de parálisis, un estado de desconcierto porque no podemos controlar, entonces eso se convierte en una tormenta. Ahora, cuando una tormenta llega a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted cuando se encuentra en medio de una tormenta en su vida? No estoy hablando en términos físicos, sino en términos emocionales, en términos espirituales, en términos económicos. ¿Cómo reacciona usted? Muchas personas reaccionan con miedo, con desesperación. Pero cuando usted está en medio de una tormenta, ¿qué hace usted? ¿Lucha? ¿Se da por vencida? ¿Lucha con determinación? ¿O se queda paralizado? ¿Cómo reacciona usted cuando llega una tormenta? ¿Pierde la esperanza? ¿Pierde la fe? Y nos pasa a todos. Quiero decirle, nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida, a todos nos ha sucedido que estamos en medio de una situación que no hayamos que hacer. Y quiero decirles una cosa, eso no significa que no amamos a Cristo, que no somos honestos en nuestras creencias. Porque quiero decirles que incluso los apóstoles tuvieron crisis que los llenaron de miedo. Pero ¿sabe qué? Al miedo lo vence la fe. El miedo, el temor, la desesperación son vencidos con la fe. Ahora veamos qué fue lo que sucedió de acuerdo con Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Saben, hoy en día se ha vuelto una necesidad. Uno tiene un teléfono y por lo menos nosotros en la mañana o en la noche siempre revisamos cómo va a estar el clima. Hoy se ha vuelto eso una necesidad para mantenerse al día, y casi todos los medios de comunicación muestran cómo va a estar el tiempo. Y cuando va a venir una tormenta, la mayor parte, en la mayoría de los casos, o casi en el 100% de los casos, se puede predecir y se anuncia con antelación que va a haber una tormenta con la finalidad, con el objetivo de que la gente se prepare. Sin embargo, a pesar de eso, casi siempre en tiempos de tormenta hay gente que muere. Hay gente que sale herida. Hay pérdidas humanas. ¿Por qué? Porque hay gente que no le hace caso a la advertencia. Y hay gente que dice: no va a pasar nada. Eso es puro cuento. Los meteorólogos siempre se equivocan. Entonces hay gente que no presta atención. Entonces hay gente que se muere porque no presta atención. Y muchos no van a los refugios. Y entonces se producen las fatalidades. Pero ¿qué pasa en el ámbito
más personal, ya no hablando de lo físico. ¿Cuáles son esas situaciones que potencialmente pueden convertirse en tormentas para nosotros? Por ejemplo, en estos días, cuando muchas compañías han cerrado, cuando hay muchos negocios que han tenido que cesar en sus actividades a causa de la epidemia. Muchas personas han perdido su empleo. Otros no saben si lo van a conservar. Entonces, eso para muchas personas se transforma en una tormenta. Hay otros que, deciden invertir, hacen malos negocios y se llenan de deudas o pierden el dinero o los recursos que tenían y eso se convierte en una tormenta. En otros casos, hay ocasiones cuando hay personas o parejas que tienen conflictos que parecen irresolubles, que no tienen una solución y viven en medio de un conflicto permanente, lo cual implica que están en medio de una tormenta. O a veces, por ejemplo, tenemos confianza con una persona, ponemos nuestra confianza en alguien y de repente esa persona nos decepciona de una manera que nunca esperamos que nos iba a decepcionar de ese modo y eso desencadena una tormenta emocional. O puede ser también una enfermedad que surge de pronto y que descontrola totalmente lo que somos, lo que tenemos, descontrola la familia. Eso es una tormenta. O puede ser una crisis familiar en la que no sabemos lo que vamos a hacer. Y cuando estamos en esas situaciones, entonces muchos de nosotros perdemos la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza de que pueda haber una solución, eso nos afecta tanto emocional, espiritual como físicamente, porque una de las primeras cosas que sucede cuando una persona está en medio de una tormenta emocional es que pierde, por ejemplo, el apetito. No quiere comer. Y a eso le va siguiendo la depresión. Y a la depresión le sigue el pesimismo. Eso se apodera de nosotros como un demonio. Y entonces hay los que reaccionan diciendo, yo me tengo que sobreponer a esto. Pero hay otros que optan por tratar de buscar un escape, de escaparse a esa situación. Y una de las maneras que buscan para escapar es muchos consumiendo alcohol. Consumiendo alcohol para tratar de salirse de la realidad. O drogas. O en medio de crisis de pareja, lo mejor para ellos sería divorciarnos o escapar. Y los que en última instancia no ven salida a la situación, algunos de ellos optan por el suicidio. No se habla mucho de eso, pero es impresionante la cantidad de personas que se suicidan todos los días. Cuando una persona se siente desesperada, muchas veces la desesperación nos lleva a deshacernos de cosas que valoramos. Inclusive estoy hablando de cosas materiales, de casas, de familias, de amistades, pero a veces llegamos a un punto donde inclusive en nuestra desesperación echamos de lado nuestros valores espirituales, nuestros valores morales. Pero muchas veces de la misma manera como hay personas que perecen en una tormenta física, como un huracán o un tornado, porque no oyeron el consejo o porque sencillamente no buscan el refugio adecuado. Hay muchas tormentas en nuestra vida, estoy hablando en lo personal, que son el resultado de ignorar las advertencias y los buenos consejos. Porque a veces pensamos que eso puede sucederle a otro, pero que no me puede suceder a mí. Proverbios 13:10 dice, la sabiduría está con quienes oyen el consejo. La sabiduría está con quienes oyen el consejo. Pero también es verdad
que hay muchas tormentas que llegan sin advertencia. No se trata de negligencia nuestra, sino que es normal en la vida que a veces se presentan situaciones que no estábamos esperando. En ocasiones somos sorprendidos por tormentas que llegan de repente. Y eso sucede aún cuando tenemos una buena relación con Dios y obedecemos su palabra. Y estoy hablando de algo que yo mismo he experimentado en lo personal. Sirviendo al Señor, tratando de honrar a Dios. Y sin embargo, a veces hay situaciones que nos sorprenden, nos golpean. Y en ocasiones hasta nos parece sin sentido e injusto que eso nos esté sucediendo a nosotros. Sin embargo, sucede. Volviendo a la historia de Lucas, dice que Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, es decir, montémonos en la barca y vamos a navegar. Vamos lago o mar adentro. ¿Y qué hizo Jesús cuando llegó al barco? Jesús estaba exhausto, estaba cansado y se echó a dormir mientras ellos se encargaban de la navegación. Y cuando estaban en la mitad del lago, se desató una tormenta. Ahora, yo decía al principio que estos eran marinos experimentados. Yo imagino que cuando la tormenta se desata, ellos comienzan a maniobrar y a tratar de controlar el barco a pesar de las tormentas, porque seguramente ellos habían estado en muchas ocasiones en medio de tormentas, lo cual es normal en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret, depende cómo se le denomine. Así que ellos comenzaron a trabajar, pero llegó un momento en que ellos no pudieron controlar. Y entonces dice allí, en el versículo 23, que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando pensabas que estabas más cerca de Dios y se desata de repente una tormenta incontrolable? ¿Qué es incontrolable? Incontrolable es, por ejemplo, cuando hay de pronto una situación donde tuviste que incurrir en una deuda que no puedes pagar. Eso es incontrolable. Incontrolable es cuando nos enfermamos y vamos a los mejores doctores a los que podemos tener acceso, pero los doctores dicen no hay nada que podamos hacer. Eso es incontrolable. Incontrolable es cuando tenemos conflicto con nuestra pareja y no encontramos solución a pesar de la consejería, a pesar de las conversaciones, a pesar de todos los intentos. Eso es incontrolable. Incontrolable es cuando tenemos problemas con los hijos y pensamos que la situación se nos escapó de las manos y no tiene remedio. Incontrolable es cuando estamos luchando con una situación de tentación que resulta para nosotros irresistible y no podemos detenernos. ¿Qué hacemos cuando estamos en esas situaciones? La mayoría tratamos de buscar solución al principio sin recurrir a alguien que puede ayudarnos, porque decimos, ese es un asunto mío, es un asunto personal. Nadie tiene que estar sabiendo qué estoy pasando en este momento. Hay personas que actúan de esa manera. Pero llega un momento en que parece que estamos luchando solos. Parece que luchamos con algo que está más allá de nuestras fuerzas. Entonces, inclusive llega un momento en que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Así nos sentimos. Parece que Dios nos abandonó. Y parece que los discípulos se sintieron de la misma manera. Porque viendo que la barca se hundía, ¿qué hicieron ellos? Los discípulos, dice el versículo 24 del capítulo 8 de Lucas, fueron a despertarlo. Y seguramente fueron alarmados, dando gritos y diciendo porque la mar rugía. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron.
El evangelista Marcos, por su parte, en el capítulo 4 y versículo 38, dice así, que ellos le dicen al Señor: no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, ¿no te importa acaso que nos estamos ahogando? ¿Cuántas veces sentimos la tentación, inclusive tenemos el atrevimiento de decirle a Dios: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Me has abandonado? ¿Dónde están tus promesas? Pero ¿qué hace Jesús? Sin decir absolutamente nada a los discípulos. Jesús, la barca, imagínese el ambiente, la barca se mueve, Jesús se levanta, Jesús tiene que mantener allí el equilibrio, estaba dormido profundamente. Si usted ha tenido la experiencia de quedarse dormido y lo despiertan de pronto, usted no se despabila así como así. Y Jesús era físicamente, humanamente perfecto, desde el punto de vista físico. Y Jesús se levanta sin decir nada. Y Jesús les va a demostrar a ellos su autoridad. Dice que Él se levantó en el versículo 24 y reprendió al viento y a las olas. Y en el mismo momento la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Marcos 4:39 lo narra así: y levantándose reprendió. Es decir, reprender es, tú reprendes con autoridad. Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y mire cómo lo dice Marcos: y se hizo grande bonanza. Calma total. Antes de la tormenta, ¿sabe lo que pasó antes de que Jesús le dijera a los discípulos: pasemos al otro lado? Que Jesús hizo muchos milagros entre la gente. Y esos discípulos, esos 12 que estaban con Jesús en la barca, hacía unos momentos, 1 hora, 2 horas, que habían visto a Jesús obrando milagros. Pero ¿sabe lo que pasa con las dificultades? Que las dificultades en la mayoría de los casos bloquean nuestra fe. Las dificultades nos hacen olvidar las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en el pasado. Esas ocasiones en que teníamos el agua al cuello y nos estábamos ahogando y de repente vimos la mano de Dios obrando. Pero cuando llegan las dificultades, eso bloquea nuestra fe. Después que Jesús calma la tempestad, vemos que Jesús reprochó a los discípulos ¿qué? Su falta de fe. Las sacudidas nos distraen y desvían nuestra atención para que olvidemos lo que ya sabemos. Yo podría estar aquí diciéndole todas esas cosas y más, pero muchas de esas cosas usted las conoce ya. No se olvide de ellas cuando venga la tormenta. Y si estás pasando ahora mismo por una tormenta emocional, por una tormenta de ansiedad, de dificultad, recuerda que hay alguien a quien aceptaste como tu Salvador, que te ha aceptado a ti como su seguidor y su discípulo, y te ha prometido eternidad en el reino de los cielos, que tiene poder y autoridad para calmar la tempestad. Lucas 8:25 dice que el Señor les pregunta, los confronta de esta manera: ¿dónde está la fe de ustedes? Hasta ese momento, al parecer, los discípulos creían que Jesús era un profeta. Quizá un maestro que les enseñaba del reino de Dios, o tal vez un santo, pero no más que eso. Ahora, hermano, hermana, amigo, amiga, te pregunto a ti: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo un profeta? ¿Es solo un maestro que fundó una religión? ¿Quién es Jesús para ti? Vemos aquí que las tormentas y las circunstancias no limitan
el poder y la autoridad de Jesús. Mira cómo dice la palabra de Dios aquí. Que cuando Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe?, ellos se llenaron de miedo, de temor. Se asombraron, porque dice, y se maravillaban, y comenzaron a decirse uno al otro, me imagino que en voz baja, se preguntaban, ¿quién es este?, que aún el viento y la mar le obedecen. De tal manera que ellos, habiendo estado con Jesús, oyendo su mensaje, viendo las maravillas y los milagros que hacía, todavía hasta este punto ellos no están convencidos de que Jesús tiene ese poder y esa autoridad, porque ellos dicen, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Acaso puede Jesús intervenir en cualquiera de nuestras tormentas espirituales o emocionales y traer calma y que se haga grande bonanza? ¿Puede Él hacer eso? Pero necesitamos fe. Por supuesto que lo puede hacer. Pero necesitamos fe. Porque la verdadera fe nos capacita para confiar en Jesús. La Biblia no dice que la fe viene por ir a la iglesia. La Biblia no dice que la fe viene por decir yo soy un cristiano. La fe, dice la Biblia, viene por oír la palabra de Dios. Pero oír la palabra de Dios no es que nos conectemos por una hora, una vez a la semana. Oír la palabra de Dios implica que tengamos una disciplina de estudiar, de leer la palabra de Dios, hacerlo en oración, en meditación, en pedirle a Dios que nos hable, que Él nos revele lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y cuando lo hacemos, entonces nuestra fe comienza a crecer. Y cuando nuestra fe crece, entonces veremos al Señor deshaciendo las tormentas de nuestra vida. Porque solo el Señor tiene palabras con suficiente fuerza para calmar cualquier tormenta, liberar y hacer que haya paz y bonanza total. Yo no sé quién de vosotros se encuentra ahora mismo siendo sacudido por una tormenta que ya se le había anunciado. Pero a lo mejor no se prestó atención, no se hizo caso. No se atendió a la alerta. Y hoy pueden estar padeciendo las consecuencias. ¿Significa eso que no hay solución? No. Significa que estamos sufriendo consecuencias. Pero la Biblia dice así, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso allí cambia lo de Segunda de Crónicas 7:14. Aquellos creyentes, dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro y se convirtiere de su mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo no sé si hay alguien que ha sido sorprendido o sorprendida por una tormenta inesperada y está luchando por salir adelante. Pero las cosas parece que empeoran y se ha perdido la fe. Tal vez es una persona, ya alguien que diga, yo he tenido problemas y he salido adelante. Y ha luchado y ha salido adelante. Pero en esta ocasión tal vez hay alguien que no sabe qué hacer. No sabe cómo sobreponerse. Entonces las cosas parece que han empeorado y como que la fe flaquea. Te pregunto, ¿has renegado del Evangelio? O como los discípulos, ¿has ido a quejarte delante del Señor para decirle, Señor, no te importa que me estoy ahogando con todas estas dificultades? ¿Acaso has olvidado todas las bendiciones que el Señor te ha dado anteriormente y todos los testimonios que has escuchado? En una ocasión iba manejando por un lugar, iba conduciendo
y leí en un aviso de una iglesia que decía: Dios no se fue de vacaciones y te dejó a ti a cargo. Dios no está creando otros mundos ni haciendo nada diferente que no sea lo que siempre ha hecho, saberlo todo, porque es omnisciente. De tal manera que Dios puede y quiere ayudarnos a superar nuestras tormentas. Pero a veces las tormentas son necesarias, porque las tormentas demuestran qué clase de fe tenemos cuando las olas de las dificultades parece que nos van a hundir y nos van a hacer naufragar. Pero quiero decirte que no es asunto de confesar yo creo, porque solo la fe en el Señor de la palabra puede sostenernos firmes ante las tormentas de la vida. Jesús esperaba que para ese tiempo los discípulos tuvieran suficiente fe como para confiar que Él tenía el control a pesar de que dormía. Dormía, pero no significaba que no estaba consciente de lo que estaba pasando. Sabiendo que es el Señor de todas las cosas, Jesús dormía. Jesús espera muchas veces quizás que para este tiempo ya tú y yo tengamos la fe suficiente para confiar en Él. ¿La tenemos? Si no la tenemos, hoy es un buen día para renovar nuestra fe en Jesús, porque Él puede calmar todas las tormentas. Si tú lo crees, yo quiero invitarte a hacer una oración. ¿Por qué oramos? Porque cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando oímos la palabra, Dios nos habla. Y una vez que Dios nos habla, lo hace para que tengamos confianza y seamos capaces de tener fe. Hay un coro que dice: renuévame, Señor Jesús. Si usted lo quiere cantar conmigo, si lo conoce, cántelo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.
necesita más de ti. Vamos a despedir con una oración y a la luz de lo que hemos considerado en este momento, de las dificultades, los problemas que se presentan. Si no hay dificultades entre las personas, entre los hermanos o los amigos que han estado conectados o que puedan estarlo posteriormente, está bien, gloria a Dios. Pero no olvidemos que siempre hay la posibilidad y es posible que se presente alguna dificultad, algún problema, alguna tormenta, a veces anunciada y no prestamos atención, y a veces que nos sorprende. Pero en medio de cualquiera que sea la tormenta en la que nos encontremos, recuerde que el Señor puede calmarla. Solamente tenemos que tener fe y confiar en Él. Así que, ¿qué le parece si hacemos una oración? Y si usted tiene una dificultad, póngala ahora en las manos del Señor. Venga al Señor, vaya al Señor con fe y créale al Señor, porque Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, venimos, Señor, una vez más, delante de tu presencia. Lo hacemos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que ha dicho que todo lo que pidiésemos a ti en su nombre, tú lo harás, Señor. Pero dice tu palabra que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Mira, Señor, por cada persona, por cada hermano, por cada amigo o amiga, que tiene ahora mismo, Señor, una situación que no sabe cómo afrontarla, que no sabe cómo salir de ella y que no consigue, Señor, una solución. Te pedimos que ahora mismo tú pongas tu mano, Señor, y lo primero que te pido, oh Dios, que tú hagas es que le des paz, una paz que, aunque sea incomprensible, a pesar de la situación, se convierta en una realidad, oh Dios. Y que esa paz sea el punto de partida para confiar en que tú tienes una solución, de que tú vas a obrar y de que tú puedes hacer que se dé grande bonanza, calma en medio de la tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que obres. Si hay una tormenta, Dios mío, a causa de una enfermedad, o de una situación económica, o de una situación familiar, una situación de cualquier naturaleza, Señor, emocional, relacional, te pido en el nombre de Jesús que tú obres milagros y maravillas para que tu nombre sea glorificado y entendamos, Señor, de una buena vez que tú, Señor, nos amas de una manera extraordinaria y que tú vas a hacer cualquier cosa que sea necesaria para librar a tus hijos, para bendecir a tus hijos y para ayudarles en tiempos de angustia, porque tú dices en tu palabra, clama a mí y te responderé. Muéstranos, Señor, esa gracia y esa misericordia, y a ti daremos la gloria y toda honra. Te pedimos todo esto, Señor, reiterados en el nombre de tu Santo Hijo, Jesucristo, y por Él y en Él te damos gracias. Amén. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Recuerde que el jueves estamos con el estudio bíblico y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que si puede, usted conéctese aquí en España a las 8 de la noche, y si es en los Estados Unidos del Este o Sudamérica o Centroamérica, a partir de las 2 de la tarde. En vivo, Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.